Bendiciones a todos nuestros amigos y hermanos que nos están viendo en este podcast Anímate. Hoy muy contentos una vez más poder venir a sus hogares, a sus vidas con una palabra de fe, con una palabra de ánimo para que ustedes puedan crecer en el Señor y puedan crecer en gracia y en sabiduría como Jesús. Y hoy estamos en este lindo día creyendo que Dios tiene todo bajo control y vamos a tener un podcast muy bonito que les hemos titulado La Canasta Básica. El Señor me los bendiga a todos, es un placer poder estar nuevamente con ustedes. Un abrazo a la distancia. Sabemos que hoy es un día para que usted y su alma, su espíritu, sean renovados y sean alimentados. Y es que como decías, hoy es un tema un poco tal vez extraño para muchos. Y esto se debe a que un día de estos estaba yo acomodando libros y vi un pequeño librito así y me llamó la atención como decía. Y precisamente era ese tema, una canasta básica para el alma. Entonces, mira qué interesante esto, porque cuando nosotros hablamos de canasta básica en nuestro mundo natural, pues estamos hablando de aquellos elementos que necesita una familia para poder sustentarse. Era lo normal que nosotros compramos: arroz, frijoles, aceite, lo básico, necesario para nosotros. Pero a nivel espiritual también, necesitamos ciertos elementos, ciertas cosas que necesitamos, ingredientes que necesitamos tenerlo nosotros en nuestra vida y que tiene que ser algo que es diario, digámoslo así. Es algo que necesitamos siempre. Y la palabra del Señor nos lo menciona varias veces y dice específicamente, dice 70 veces 7 lo tienes que hacer. Yo creo que usted ya ahí está ya pensando de qué es lo que estamos hablando. Y bueno, quiero decirle que estamos hablando del perdón. Entonces, cuando hablamos del perdón, a veces, este tema es un poco a veces complicado para nosotros vivirlo, porque para el ser humano es un sentimiento que viene a nuestra alma, ¿verdad? Todo lo que nos hagan, que nos va a lastimar, que nos duele, pues nosotros generalmente nos cuesta reaccionar ante ello. Pero la palabra del Señor siempre nos va a llevar a nosotros a poder hacerlo de una manera eficaz, de la mejor manera, guiados por el Espíritu Santo. Y a manera personal se lo digo, no es algo que tal vez es cierto, no es sencillo, pero con la ayuda de Él lo podemos hacer, lo podemos lograr. Y es algo que es necesario. ¿Sabe por qué? Más en este tiempo que estamos viviendo. Creo que el perdón tiene que ser parte esencial. Y estamos viendo tantas situaciones a nivel país y todas estas cosas que se están presentando, precisamente porque en nuestro corazón está faltando este ingrediente. Cuando hablamos del perdón, a veces podemos creer, amor, que el perdón es un acto instantáneo. Bueno, yo pido perdón. Pero en realidad, a veces la restauración del perdón, el tiempo, a veces dura su tiempo, dura su proceso. Hay un momento que nosotros tenemos que saber que el perdón Dios lo estableció. El perdón es aquel puente que hace construir relaciones humanas, relaciones de amor, cariño de las familias. Cuando las familias se saben perdonar, están construyendo puentes, pero cuando las familias no saben perdonar, están destruyendo caminos. O sea, es muy difícil ese proceso y hoy queremos hablar de ese proceso. Hoy queremos hablar que el perdón es uno de los ingredientes más importantes del ser humano. Es un ingrediente que va a traer satisfacción, que va a traer bendición, que va a abrir puertas. A veces el perdón va a ser algo mayor, nuestro amor hacia una persona, nuestro cariño, nuestro afecto a una persona. ¿Por qué? Porque una de las grandezas de un hombre o de una mujer es saber perdonar, es saber levantar, es saber recibir tal vez un maltrato y que ella aún así pueda perdonar y amar a las personas. Jesús lo dijo, como dijo usted,
Hace unos minutos atrás Jesús dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Pues tengo que perdonar 70 veces 7. 70 veces 7 al día. Son 490 veces al día. Pero ahí es donde vemos la capacidad del ser humano, y ahí es donde vemos la capacidad de Dios de enseñarnos a nosotros por medio de su palabra que el perdón existe, que nosotros tenemos que entender que si en la palabra de Dios está la palabra perdón, es porque de alguna manera este ingrediente tiene que estar metido en nuestra alma para que nosotros podamos levantarnos. ¿Cuántas personas le han pasado circunstancias difíciles en su vida? Personas que han dicho tal vez una mentira y esa persona no supo perdonar a esa persona que le dijo una mentira. ¿Cuántos papás lastimaron a sus hijos y sus hijos no saben perdonar a sus papás y tienen años de no hablarle al papá? Hoy estamos en este programa de Anímate para poder decirle a esas personas que necesitamos pasar esa barrera, que hoy el Señor nos llama a perdonar. El Señor en su palabra nos enseña que Él nos perdonó de nuestros pecados, de nuestros delitos, de nuestras faltas. Él perdonó de tal manera que dice que ese perdón es producto de ese amor tan grande que tenemos. Y si Dios y Jesús hicieron eso por nosotros, nosotros también tenemos esa capacidad de perdonar. Porque muchos de los amigos que nos están viendo tal vez dicen, pero a mí me cuesta mucho perdonar, es dificilísimo perdonar. Pero yo quiero decirle que no. La mayoría de las personas, cuando aprenden a perdonar, van a ver una gran bendición, van a ver un hogar restaurado, va a haber una alma restaurada, y va a ver que muchas de las circunstancias en la vida de muchas personas que tienen a veces aún enfermedades es por falta de perdón. Amén, así es. Y es que cuando nosotros no perdonamos, es como llevar un yugo, ¿sabe? Es como tener esa carga que no nos deja ni siquiera a veces caminar. Necesitamos de despojarnos de eso que nos está atando. Pero cómo nos cuesta, como decías, amor, es algo que es un proceso, tiene que ser un proceso. Y hay 3 tipos de perdones que nosotros debemos de conocer cuáles son. Y el primero es el perdón cuando se lo damos a alguien que nos ha lastimado. El perdón que es para nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos tenemos nosotros que perdonar? A veces hemos fallado, a veces hemos hecho cosas que no eran debidas, a veces incurrimos también en hacerle daño a otros. ¿Cómo nos tenemos que perdonar nosotros también? Decirnos nuestro nombre y poder declarar esas palabras y decirle al Señor que nos ayude a seguir adelante. Sabe, a veces cuesta un poquito esto. Pero también está el perdón que damos no necesariamente a aquellos, a veces a los que vienen a decirnos, mira, disculpa, te hice esto o fallé en esto, o tal vez no debí hablarte de esta manera. El perdón que le damos a una persona, a veces sin que ellos se den cuenta de lo que ellos tal vez nos hicieron. Y el perdón, sabe, algo que tenemos que tener bien claro: el perdón no es un sentimiento. Cuando nosotros, verá mi amor, cuando nosotros hablamos de sentimientos, los sentimientos, sabe, el corazón es muy cambiante, los sentimientos son muy cambiantes. Hoy podemos decir que sí perdonamos, pero sabe, a veces cuando vemos a esa persona o recordamos, ay, se nos viene otra vez este dolor, ¿verdad? Y es que cada ofensa, cada cosa que a veces viene a nuestra vida, son como esos cuchillos, son como cuchillos que vienen a darnos y sentimos tanto dolor. Pero quiero decirle que el perdón entonces no puede ser un sentimiento, porque si fuera así, no lo lograríamos nunca. Entonces el perdón es una decisión que tenemos que tener. Ahora, podemos decir que el perdón es el carácter de Dios. De Dios, en su carácter, en su forma, en su naturaleza, Dios es un Dios perdonador. O sea, de ahí nace, y Él quiere enseñarnos de un Dios perdonador para que nosotros también tengamos ese corazón perdonador. Estabas hablando hace unos minutos atrás
del perdón que uno tiene que tener para uno mismo. Hay gente que ha fallado, hay gente que tal vez ha destruido un hogar, hay gente tal vez que en algún momento ha tomado una mala decisión y ellos no saben perdonar, siempre viven acusándose. Pero hoy queremos decirle que cuando nosotros aprendemos a perdonarnos como Dios nos perdonó, cuando nosotros decimos ya Dios borró mis pecados en la cruz del Calvario, entonces, amor, estamos dándole valor a esa cruz del Calvario, estamos dándole valor a ese acto de Jesús, de que Él un día dijo, yo voy a morir en la cruz por tu vida, por la vida de tu familia, por la vida de tu hogar, por la vida de tu casa. Y cuando nosotros le damos valor a ese acto que hizo Jesús en nuestra vida y logramos también nosotros perdonarnos de las malas decisiones que hemos tomado en los momentos, Dios va a honrarnos a nosotros y podemos salir de esas circunstancias. ¿Por qué? Porque su naturaleza y porque su carácter es de un Dios perdonador. Hay unas cosas que queremos decirte. A veces el pedir perdón, ¿sabe? Hay cosas que no son en realidad este acto de perdonar. Y una de ellas es cuando olvidamos. Yo no sé si has oído ese que dice, yo perdono y olvido, ¿verdad? Y a veces es como una salida fácil, pero en realidad no es tan certero. A veces son palabras nada más que salen de nuestra boca, pero no es algo que sale del corazón. Entonces, no es que yo perdono y olvido y nada más. No, es que tiene que venir esa sanidad para mi alma. Tiene que venir esa sanidad para mi corazón, donde yo decido que el resentimiento, que ese dolor, que eso que me está causando a mí, cada vez que veo a una persona rechazarla, ¿sabe? Eso se tiene que ir de mi vida. Entonces, olvidar no es perdonar. El pedir disculpas, a veces eso no significa que hay un perdón. A veces pedimos disculpas y es como para salir del paso nada más, o como para poner una curita, digámoslo así, en una herida. Pero nosotros tenemos que saber que cuando nosotros hacemos cosas, siempre hay una circunstancia buena o mala que pueda venir a las personas a las que estamos tal vez haciendo algo incorrecto. Tal vez a veces, ¿sabe? Lastimamos con tantas cosas. A veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que nosotros hacemos o podemos dañar a una persona. No solo es con palabras, es que es con acciones, a veces con una mirada, a veces decimos todo, ¿verdad? No necesitamos hablar. Es tan increíble, ¿verdad? Que a veces nosotros no nos damos cuenta de qué estamos haciendo. Pero pedir disculpas a veces solamente no es perdón. Hay personas que también excusan la ofensa, o sea, digo esto, hago esto, maltrato porque yo recibí maltrato de niño, porque tal vez esa persona ha hablado mal de mí, entonces como que tengo la autoridad, tengo esa excusa de decir, bueno, si él me ofende, yo le ofendo, pero en realidad ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que aunque me maltraten, aunque me digan cosas en contra mía, yo tenga esa capacidad, ese amor y esa responsabilidad de perdonar a esas personas que en un momento dado nos han dicho o nos han hecho cosas. Aún hay otras personas que tratan de negar o evadir la responsabilidad del perdón. O sea, lo pospongo, en algún momento le voy a decir a la persona que le voy a pedir la disculpa, le voy a pedir que me perdone, pero pasan el tiempo, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y esa persona nunca se enfrentó a esa persona de una manera con amor, con respeto, para decirle, mire, quiero que me disculpe por las cosas que hice, por las palabras que le dije, por los actos que hice, y pasan el tiempo, entonces la persona termina aislándose. Y nosotros tenemos que aprender hoy en Anímate que el perdón debe ser ese ingrediente, pastora, de la canasta básica en nuestra alma. Cuando nosotros tenemos un corazón perdonador, hay una bendición que Dios nos da. ¿Por qué? Porque Dios, vuelvo a repetir, en su naturaleza y en su carácter, Dios es un Dios perdonador. Y ahí es cuando entramos entonces a lo que sí es el perdón.
Y el perdón, ¿sabe? Es algo que se concede por gracia. Yo creo que nosotros, si nos ponemos a pensar en este gran ejemplo que nosotros tenemos de nuestro Padre Celestial, cómo el Señor vino en su perfecto amor a salvar a esta humanidad, a perdonar nuestros pecados. Si el Señor nos perdona nuestros pecados y todas nuestras ofensas y todo aquello que hacemos mal, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a otro que es igual a nosotros, verdad? A otro que es creación de Dios, a otro que es hijo de Él, comprado por sangre. Que nos equivocamos, sí. Muchas veces nos podemos equivocar, podemos hacer muchas cosas a veces que no corresponden, que no deberían de ser. Pero nosotros tenemos que siempre caminar bajo esto, bajo la gracia. Si el Señor nos perdonó, yo también lo tengo que hacer. Esto es algo que tiene que nacer de nuestro corazón, y creo que es el Señor, el mismo Espíritu Santo lo pone en nuestra vida. Es algo, este ingrediente tan especial que Él nos da, lo pone en nuestro corazón para poder sanar a muchos. Claro, el perdón también, el que sí es perdón, es aquella que es una decisión intencional y se sabe que es un proceso. O sea, soy intencional en buscar a la persona que en algún momento dijo algo conmigo o que me siento ofendido, le pido perdón y sé que es un proceso. No es como aquella persona que dice, amor, dice, ya le fui a pedir perdón y ya terminé con eso. No, en realidad el perdón es un proceso donde vamos a ver a Dios actuando y sanando a veces heridas, porque a veces las heridas son profundas. A veces lo que han pasado tal vez en los hogares, en los matrimonios, en circunstancias de familia, son profundas y necesitamos entrar en ese proceso, pero tenemos que ser intencionales, ¿verdad? No que se me olvidó, no posponerlo, sino ser intencional en algún momento a enfrentar esta circunstancia para poder salir de ella. Y ahí también entra el poder cancelar. ¿Cómo necesitamos nosotros cancelar esas deudas, liberar de deudas? Yo creo que cuando nosotros en nuestro mundo natural tenemos deuda, ¿cómo nos afligimos? ¿Cómo entramos a veces en desesperación? ¿Cómo nos quita hasta el sueño entrar en deudas? Yo creo que a ninguno nos gusta estar en deudas, ¿verdad, amor? A ninguno nos gusta estar en deudas. Yo creo que usted que está ahí escuchándonos tampoco le gusta entrar en deudas. Pero sabe que cuando nosotros no perdonamos es una deuda. O sea, hay una deuda que hay que pagar. Y nosotros tenemos que cancelar todas esas deudas. Aunque el deudor no nos quiera tal vez aceptar, no importa, nosotros cancelamos, porque es una orden que el Señor nos dio. Acuérdese, 70 veces 7 tenemos que perdonar. Nunca te arraigues a ese sentimiento, ¿sabe? De la amargura que trae el no perdonar. Siéntete libre siempre, no te ates a eso. No permitas que tu alma esté atada a algo. El Señor ya dijo que eso no tiene por qué estar. La Biblia habla en Mateo 5, 44 y 45, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y amad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Qué interesante versículo donde nos hace reflexionar, porque nos está hablando de que hay que amar a los enemigos, de que hay que bendecir a los que nos maldicen y aún hacerle bien a los que nos odian. 3 características diferentes de personas, pero que el Señor nos enseña que nosotros tenemos que amar a estas personas para que nos vaya bien. Hoy, en este podcast de Anímate, queremos decirte, necesitamos ese ingrediente tan importante en nuestra canasta básica que es el perdón. Hoy yo quiero poder orar por tu vida y decirte que el Señor va a venir a refrigerar, a dar tiempos de refrigerio a tu vida cuando empieces a perdonar a las personas que te han hecho daño. Y yo quiero, pastora, que podamos hacer una oración para poder bendecir a todas esas personas que nos están escuchando. Amén. Señor, en este momento yo te pido, Señor, a cada uno de aquellos que nos está escuchando, a cada uno de aquellos que tienen un dolor en su corazón, aquellos que tal vez han sido heridos, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tu amor y tu misericordia esté sobre ellos, Señor, que este ingrediente del perdón, Señor, esté en sus vidas,
que ellos puedan ser diligentes, Señor, esforzados para poder llegar, Señor, a perdonar, para poder, Señor, decir: ya esto no lo quiero más en mi vida, sino que yo lo hago, Señor, y me libero de este yugo de esclavitud sobre mí. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo los bendigo y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo los guíe siempre hacia toda verdad, que sea Él, Señor, el que siempre esté allí con ellos y los ilumine, les dé sabiduría y les dé entendimiento, Señor, para hacer las cosas de la mejor manera. Hoy, Señor, corazones sean restablecidos y sean sanados en tu nombre, y que las decisiones que vayamos a tomar, Señor, sean siempre bajo tu palabra, Señor, bajo tu guianza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos el tiempo que hemos estado con ustedes. Agradecemos a Dios por ustedes. Suscríbase a los canales de YouTube, de TikTok, porque queremos bendecirte, queremos darte una palabra de fe para que sigas adelante confiando en el Señor. Nuestros canales son Comunidad Sol, ahí usted se va a poder conectar y poder recibir también notificaciones para que seas bendecido en este tiempo. Bendiciones. Anímate, sigue adelante.